programa con esta, de verdad, lamentable noticia, ¿verdad, Pau? ¿Y cómo estás? Nos gustaría decir que son buenas tardes y buen inicio de semana, pero no lo es. Creo que ayer todos en domingo, en fin de semana, tuvimos este tema, esta noticia. Poco a poco se iba confirmando, ¿no? Con el pasar de las horas. Primero nos decían 20 cuerpos, luego 20 y tantos y al final 28. Ya fue la conferencia de prensa ahora de Enrique Peña Nieto. Él decía, no bien decía, son actos inaceptables y creo que esto, yo lo decía con una palabra y lo calificaba con una palabra, es un acto macabro, espantoso y qué pena despertarnos con esto. Pues sí, Jazz, bienvenida. Gracias, pues sí, es lo que está viviendo Guerrero, no de ahorita, ya tiene una racha Guerrero que está muy mal en muchos sentidos, entonces es muy preocupante que en vez de que se arreglen las cosas, pues vamos empeorando y más con este tema de estos chavos, de estos estudiantes desaparecidos, verdaderamente lamentable, caray. Y Jess, ¿qué tal? Pues muy bien, bueno, pues no quisiera, ¿verdad? También con estos temas y sobre todo que son hechos que siguen lastimando a familias enteras de México. Entonces, pues a esperar a ver qué es lo que deciden las autoridades, que se esclarezca y que poco a poco vayan avanzando las investigaciones. Y sí, fíjense que precisamente este tema, o justo lo trajimos aquí a la mesa entre mujeres, ya saben que nos gusta platicar también y debatir de los asuntos de interés nacional, porque de verdad esto es indignante, esto es... crea o genera impotencia, genera miedo, genera angustia, porque ustedes conocen o han escuchado la noticia, primero desaparecieron los estudiantes, se había hablado de una lista de 50 y tantos, aparecieron entre 14 y 18, después había 43 desaparecidos y ayer durante todo el sábado y el domingo en la información encontraron una fosa y en Guerrero y hay 28 cuerpos, se presume que son algunos de los estudiantes de Ayotzinapa. No se puede todavía saber con exactitud, de 15 a 20 días tendrán las pruebas de ADN, porque estos criminales no solo se los llevaron a excavar la fosa, asesinarlos con disparos, sino después rociaron alguna gasolina, alguna cosa inflamable y los prendieron. Entonces, imagínense, con eso fueron 28 cuerpos encontrados. Efectivamente, las autoridades están pidiendo tiempo para no especular y ver si son los cuerpos, pero desgraciadamente una de las declaraciones de los detenidos dijo que había llevado ahí a 13 de los muchachos y los había asesinado. Entonces, ¿se acuerdan con lo de Tepito del bar Heaven? Que igual decían que no eran, que sí eran. Y al final, después de muchas pruebas, trajeron también peritos argentinos, como en esta ocasión hay también peritos argentinos, pues al final de cuentas fueron estos jovencitos de Tepito, y en este caso puede que haya dudas, pero si alguien de los que está deteniendo, ¿no?, te dice en la declaración ministerial que ahí los llevó, pues es lo más probable. Justamente que sea, ¿no? Ayer fue una de las personas, ya cuando se tenía la declaración del fiscal general de Guerrero, Iñaki Blanco, él decía y daba a conocer algunos de los detalles, y uno de los detenidos decía que llevó, y variaba el número, entre 13 o 17 estudiantes a este lugar donde lo encontraron finalmente las fosas, y él mismo dice, yo tenía la orden de asesinarlos, yo los maté. Sí, ahora, ¿saben qué es lo más que enoja, que indigna? Que al parecer, todo lo estamos hablando con fundamento en las declaraciones ministeriales, o sea, ojo, no estamos especulando, es todo lo que está en la investigación hasta el momento, y hasta el momento se dice que fue la Secretaría de Seguridad de Iguala los que dieron la orden para que se van estos muchachos. Claro, en complicidad con el crimen organizado, con esta supuesta banda de los rojos, pero no se vale. Acuérdense que las primeras noticias de detención y de disparos y las primeras víctimas, que fueron 6 en la normal de Ayotzinapa, fueron policías, ¿no? Entonces, esto de verdad indigna. Como sociedad te sientes desprotegido, te sientes a merced del crimen organizado, en complicidad con las autoridades. ¿Y se acuerdan del alcalde de Iguala que pidió licencia y está prófugo? Sí. O sea, ¿qué país? Además, en las primeras conferencias de prensa, ¿no?, llamaba la atención que decían, decían, estamos buscando a los estudiantes, a los normalistas, pero creemos que también está metido el crimen organizado, porque se vio gente con máscaras, gente con capuchas negras, y presumimos que están también metidos en este tema. Y tiene En algún momento sí, ¿no? Yo le pregunté, ¿no?, al periodista, ¿por qué podría estar metido el crimen organizado? Es decir, ellos ya tenían referente. No fue nada más solamente por este tema, sino que ellos también tenían más información. Incluso ya tenían algunas denuncias sobre este tema, sobre este grupo que estabas diciendo. Guerreros Unidos. Hago la aclaración porque sí, Guerreros Unidos. Los rojos también es una escisión de los presuntos Beltrán Leiva, pero que el líder pidió la cabeza. Exacto, pero es Guerreros Unidos, sí. Ahora, ¿con qué fin? ¿Qué mensaje? Es extorsión, ¿saben por qué? Y qué es lo que más me duele y me indigna de esta noticia, es que solo es extorsión hacia las autoridades, porque estos jóvenes de Ayotzinapa
es de verdad, Pau, te cuento a ti que eres de Bolivia, de la gente más necesitada de nuestra población. A estas normales rurales, chicas, va personas de escasos recursos, muy pobres, llegan hasta incluso todavía ir con guaraches porque en sus casas no hay para estudiar. ¿Saben por qué entran ahí? Porque están internados, solo salen una vez cuando son del periodo vacacional y los llevan o a alguna, por ejemplo, para el 2 de octubre van a hacer una movilización y se van en el camión y se organizan. Pero estos estudiantes de verdad son los más necesitados. Llegan a estas normales rurales como la que hay en el Estado de México, como la que está aquí en Guerrero, a estar internados porque ahí no solo les dan educación, sino también la comida. Claro, manutención, que entonces, su familia no puede. A mí me duele tanto ahorita el dolor de los padres, porque yo lo ponía hoy en la mañana en Twitter, son doblemente víctimas, son víctimas de esta pobreza, son víctimas del hambre, hoy son víctimas del crimen organizado, de autoridades corruptas, de un Estado que no les da una respuesta. De falta de seguridad. De falta de seguridad, del Estado de derecho. ¿En quién confías? ¿No? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Alguna vez en esta mesa hemos hablado de ese tema. ¿En quién vas a confiar? Si no es en tus autoridades, si no es en un alcalde que lo primero que hace es decir, ¿saben qué? Para no interrumpir las investigaciones yo pido permiso, me voy a ausentar, nada más para que las investigaciones sigan su curso. Y ahora nadie sabe dónde está. Ya hay una orden de aprehensión en su contra. Exacto, ese alcalde huyó, ¿no? O sea, yo creo que es eso, pensar, y lo vuelvo a decir, pensar nada más, hay que esperar todas las investigaciones, pero pensar que tal vez él ya tenía información, ya sabía lo que ocurría, porque si no, ¿a qué atribuye uno que él haya escapado, que no esté en este momento y no de la cara? ¿No? Ahora, otra cosa que también hay como que para reflexionar es que ayer estos jóvenes, porque incluso la información a nivel nacional se va manejando poco a poco, los medios tienen que ser muy responsables y no irse con las primeras versiones, igual las páginas electrónicas, pero los primeros que supieron de esta fosa eran los propios estudiantes normalistas, quienes están al pendiente y están buscando a sus compañeros. Y ellos ya saben que ayer, desde temprana hora, ya habían tomado la caseta y la carretera a la México-Acapulco en protesta. Y también iban encapuchados, se cubrieron el rostro. Y hoy la reflexión que les pongo en la mesa es esta. Yo siempre he estado en contra de quienes se cubren el rostro, porque es para hacer cosas de fechorías, ¿no? Y porque hemos visto aquí, hemos visto aquí los anarquistas y los destrozos que han hecho, ¿no? Exactamente, aquí vemos la marcha de ayer y una de las cosas que vimos en la marcha de los estudiantes del IPN es que ellos no traían el rostro cubierto, dieron su cara, mostraron sus credenciales, ¿verdad? Y vimos la diferencia. Pero ayer no todos traían el rostro cubierto, pero sí algunos. Pero después de ver que habían masacrado y asesinado a sus compañeros, hoy me pregunto si vale o no la pena, solo en este caso, cubrirse el rostro por temor a represalias, porque esos delincuentes siguen en la calle, porque el alcalde está prófugo y porque nadie ha dado una respuesta de seguridad en esa región. Incluso cuando estaban buscando a todos los normalistas, ¿no? El grupo que finalmente retornó y volvió, ellos decían, nosotros nos escondimos porque teníamos miedo, no quisimos dar la cara. Incluso después, ya cuando la prensa trató de hablar con ellos, no dábamos a conocer los nombres porque ellos tenían miedo por su propia seguridad. Esa es la imagen de las autoridades y del alcalde que está prófugo, que por cierto, ¿se acuerdan que aquí también lo comentamos un lunes? Que el señor, cuando le hablaron el gobernador del estado para preguntar qué había pasado, él dijo que estaba dormido, ¿no? Que estaba, ahí lo estamos viendo, que estaba dormido, y la otra versión fue que no supo nada, que no había pasado absolutamente nada. Ahí está el gobernador Aguirre. ¿Estaba dormido o estaba de fiesta? Primero dijeron que estaba dormido y que no había pasado nada, y después la otra versión fue que estaba de fiesta. Que estaba en una fiesta. Y que luego lo llamaron y le informaron hasta el día siguiente, hasta el domingo, que él se enteró y como que trató de hacer algo y meterse un poquito en las investigaciones, ¿no? Sí, a mí lo que más me asusta es que ya no hay una diferencia entre delincuencia organizada y autoridad. ¿En quién vas a confiar y en quién vas a delegar la seguridad nacional si la misma autoridad está involucrada en este tipo de hechos? Y además, hay declaraciones en las que dicen que ese lugar donde encontraron los cuerpos es un lugar habitual para la delincuencia organizada para hacer fosas. Entonces, si ya saben que ahí están, si ya saben que es un sitio donde generalmente opera la delincuencia, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? Así es que está sumamente difícil. Exactamente. Y es justamente ahí donde encontraron la fosa, Jessy, los pobladores, es una zona agrícola. Entonces, cuando fueron a hacer las investigaciones y algunos medios de comunicación a preguntar, la gente no quiere hablar nada, no quiere decir nada. Dicen que es tan cotidiana la violencia en la zona, que pasa tanto que ese día vieron igual las camionetas con los grupos de sicarios pasar como si fuera cotidiano, ¿no? Y no quieren hablar y no dan su nombre, no dan su cara, y ellos son jornaleros y no van a esa zona y siembran.
pues también pierden ¿Y su con qué sentido de seguridad eso, vas a hablar, ¿no? ¿Con qué los seguridad vas a dar tu testimonio, decir que conoces? Porque en los lugares pequeños, ¿qué ocurre? Y eso nos lo han dicho muchas autoridades. La gente sabe quiénes son y quiénes están metidos, con qué grupos, con qué bandas, los aliados con quiénes y dónde viven. Pero ¿cómo van a hablar si están viendo que esto ocurre y las autoridades son las primeras en desaparecer y en no hacer nada? O en ser parte de ese grupo criminal. ¿Cómo vas a ir a dar una denuncia si a quien vas a darle tu queja o tu denuncia es el que está operando también junto con los delincuentes? Y puede que desaparezcas así de simple Claro. como estos estudiantes. Y es la zona de Pueblo Viejo donde encontraron Sí. esta fosa, ¿no? Y pues hay que esperar, como ya lo dijo el presidente Peña Nieto, confiemos en que las autoridades sí van a hacer algo, confiemos en que sí va a haber justicia, como los digo, estas madres, a estos padres, a esta población que vuelve a ser víctima, no solo llora o no solo tiene la ausencia de una fuente de ingresos o de la seguridad, hoy tiene la ausencia de unos hijos, ¿no? Entonces, ese es esto, como que no podemos permitir que esto pase como si no pasara nada, ¿no? Quizás a lo mejor ustedes pueden decir, ay, este no es el tema de entre mujeres, o no, claro que sí es, No, es de porque todos, nos es el tema de atañe, todos. ¿no? Nos atañe como sociedad, nos atañe como México, como país, porque no podemos olvidar, recientemente, apenas hace unos años, ¿no se acuerdan de las fosas de San Fernando en Tamaulipas? Con migrantes masacrados también por el crimen organizado. Esta vez son estudiantes, ¿qué más tiene que seguir escalando? Bueno, ¿no? hace unos meses también encontraron otras fosas en cuenta y ahí quedaron las investigaciones. Lo mismo con el caso que estabas poniendo en la mesa, el caso del Bar Heaven. ¿Qué pasó? Ok, reportamos el caso, hablamos de esto, los padres de familia hacen protestas, pero no pasa nada, no se tiene nada más. Claro, y en nada este más caso lo también. anunciamos, pero está sucediendo Y sigue pasando. una y otra vez y tiene ya muchos años que está pasando y lo que decimos, o sea, también nos atañe como sociedad porque llegamos a estos lugares en Guerrero Sí, y te da pavor y ya son lugares también como Acapulco, como Cuernavaca, tú llegas y tienes muchísimo miedo de estar en un restaurante, Ya ni quieres llegar, en ¿no? un hotel ya ni vas porque sabes que en cualquier momento te sacan o en cualquier momento te matan o como está sucediendo, ¿no? Y nosotros Todos los porque actos que tenemos han la opción de ir en o de no, pero restaurantes. ¿qué hace la gente que vive en esos lugares y que tiene el miedo de no poder hacer una denuncia, de no confiar en una autoridad y no te queda más que vivir ahí, quedarte Fíjate, ahí? yo hace como un año más o menos estaba con unas amigas en una casa en Acapulco que estábamos de despedida de soltera y de repente agarra y se nos brincan unos pues uniformados y estaban adentro del jardín de nuestra casa. Nosotras estábamos no apanicadas, éramos puras mujeres jugando cartas en la mesa del jardín y nos metimos a hablar por teléfono a la gente del fraccionamiento y nos dicen, pues es que ahora así es. Se meten para cuidarte. Claro, No, y sobre Para todo cuidarte. por Pues ese yo no tipo sé, a de lo mejor sí, a lo cosas, mejor no. Claro, por ese tipo de cosas, rápidamente, es que nos atañe a todos este tema y la mejor forma de ayudar y de hacer un cambio es estar informados. Exacto. Por eso es que se los estamos diciendo, no es que a mí no me interesa, yo estoy lejos Claro. de Michoacán, hay Sí. que estar informados. Y pues nos tenemos que hacer una pausa, no se vaya, quédese con nosotros y por favor tengamos memoria, tengamos compromiso social y que no se nos olvide. No le cambie, quédese con nosotros Entre Mujeres. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.